Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre la psicología a la luz de la nueva filosofía de la ciencia. La psicología nació como ciencia ya que reunía todo lo necesario para que una ciencia sea considerada como tal: objeto de estudio, método de estudio y teorías. Por eso, la filosofía de la ciencia asistió al nacimiento de una serie de movimientos y escuelas. La nueva filosofía de la ciencia ha considerar tres problemas. Uno de ellos es el establecimiento de un criterio de demarcación entre la ciencia y no ciencia. Demarcación entre ciencia y no ciencia. La discusión precisa entre la ciencia y la naturaleza, y en ese mismo problema está otro bloque de disciplinas que, para resumir, la denominaremos, ya como se la conoce clásicamente, a las ciencias sociales. En eso también entra las ciencias naturales como la química, la biología, etc. Y en las ciencias sociales entra la historia, la sociología. Otro problema es el encuadramiento de la psicología y sus distintos paradigmas y escuelas dentro y no de la ciencia. Continuando con el tema respecto a lo que dijo Popper, que determina el criterio de demarcación entre la ciencia y otras formas de saber. Demarcación significa que determina algo, o sea, pone límites entre cosas. Entonces, aquí lo que se está refiriendo Popper es a algo fijo, algo que no tiene, o sea, manera de llegar a otra cosa. Los positivistas defendieron, por tanto, un monismo metodológico. ¿A qué se refiere cuando está diciendo a un monismo metodológico? El método de la ciencia, sea cual sea, es uno y el mismo. Toda disciplina que quisiera entrar o quisiera presentarse como una ciencia tenía que naturalizarse. El método de la ciencia, sea cual sea, es uno y el mismo. Por eso toda disciplina que pretendiese entrar o quedar como una ciencia debería, por lo tanto, naturalizarse. Esto significa que tenía que desprenderse de los aspectos que eran incompatibles para que se pudiera realizar el método experimental. Continuando con la exposición anterior, yo realicé una pequeña lista de las diferentes demarcaciones que se hicieron a lo largo de este tiempo. Entonces, la primera yo la dividí como monismo metodológico. El monismo metodológico es, por decirlo así, la forma de realizar lógicamente una investigación. De hecho, si buscamos en internet monismo metodológico, sale investigación cuantitativa. ¿Por qué? Porque es lo que trata de realizar mediante un método matemático o lógico, realizar una exposición de un resultado. Bueno, como segunda parte de la lista tenemos al contexto de descubrimiento y al contexto de justificación. El contexto de descubrimiento lo analizaremos como algo que como una parte de la investigación en la que se expondrán las ideas, se buscarán las hipótesis, se buscarán ciertos resultados, se buscarán ciertos planteamientos de ideas, etc. Es, por decirlo así, la primera parte de una investigación. Y en el contexto de justificación se trata de validar esa hipótesis que teníamos mediante experimentación, etc. En esta parte existe un pequeño debate entre la verificación del positivismo lógico y la falsación del racionalismo crítico de Popper. Como segundo punto tenemos la división del contexto de descubrimiento y contexto de justificación. El contexto de descubrimiento lo tendremos algo así como la primera parte de una investigación. Por ejemplo, el planteamiento de la hipótesis realizada, etc. O sea, la primera parte de la investigación. Y como contexto de justificación tendremos la segunda parte, que es la verificación de estos datos, la experimentación y los resultados. Bueno, y
En ese punto existió un debate entre la verificación del positivismo lógico y la falsación del racionalismo lógico crítico de Popper. Como tercer punto tenemos el dualismo metodológico. Dualismo porque trata de enfocarse tanto en las ciencias naturales, que es el método lógico, o en las ciencias sociales. Entonces, trata de llevar estas dos ramas y trata de que las ciencias sociales ya no tengan un lugar aparte, por así decirlo, y se unen. Eso no significa que este método menosprecie a la lógica, simplemente aclara o demanda que las ciencias sociales deben tener cierta adaptación a su método. Como ya fue mencionado anteriormente, a lo largo del siglo y medio aproximadamente han existido constantes debates entre posiciones tanto monistas como dualistas. Para esto cabe referir y poner en mención a Thomas Kuhn, un reconocido epistemólogo, en el cual su obra más relevante se titula Estructura de las revoluciones científicas. En dicha obra, Thomas Kuhn indica que el progreso de la ciencia es un proceso discontinuo que se lleva a cabo a través de revoluciones y que en la instauración de un nuevo conjunto de temas fundamentales pone en crisis al precedente, creando nuevos puentes y un antiguo paradigma se ve reemplazado por uno nuevo al transcurrir el tiempo. Como Kuhn indica, en los análisis tanto de Dilthey como de Weber se muestran especificidades propias de las ciencias sociales y defienden su valor como ciencias, pero todo esto estaba hecho desde una visión positivista propia de las ciencias naturales. Una vez que esta visión positivista ha quedado desenmascarada, se comprueba una vez más que la posición adecuada en estos asuntos es nuevamente el monismo. Pero esto no quiere decir que las ciencias sociales se están naturalizando, sino más bien lo contrario, que las ciencias naturales tienen mayor relación con las ciencias sociales de lo que se pensaba. Como dijo Kuhn, indicó también la importancia tanto de la ideología como del socialismo, el profesionalismo y en sí de las ciencias sociales dentro de las ciencias naturales, inclusive las consideradas como más duras. Pero ¿en qué medida afecta esto a la consideración de la psicología? Primero hay que recordar que el padre del positivismo fue Comte. Para él, la psicología era incompatible con el ideal positivista de la ciencia. Pero luego vino William Wundt, quien creó el primer laboratorio experimental de psicología, por tanto la psicología ya fue considerada dentro de la ciencia. También por otra parte hubieron empeños de personas de la relevancia de Brentano, Dilthey y Husserl por mantener a la psicología dentro de las ciencias sociales, pero esto se vio como un fracaso ante la venida de la psicología americana, especialmente del paradigma conductista. Con esto, como ejemplo, la fenomenología, que fue un movimiento filosófico creado por Husserl, queda al margen de lo que es la psicología oficial y solamente es considerado como una rama de la psicología filosófica. También, finalmente, recordar que Augusto Comte consideraba las especulaciones filosóficas como un estadio anterior o inferior a lo que es considerado ciencia. Continuando con la exposición, tenemos los paradigmas en la historia de la psicología. Esta reflexión sobre la ciencia fue nutrida por el trabajo de Thomas Kuhn y se ha convertido en el eje principal de la filosofía de la ciencia. Su mayor aporte consistió en introducir en tal reflexión la noción de paradigma, índice obligado de cualquier devenir o construcción de campo científico, sin riesgo de reducirse a pretensiones. Kuhn permite con este término de paradigma identificar el desarrollo y organización de las ciencias y dar cuenta de sus estructuras. Un paradigma está constituido por los supuestos teóricos generales, las leyes y las técnicas normativas para su aplicación que adoptan los miembros de una determinada comunidad científica. Los investigadores que trabajan dentro de un paradigma practican lo que Kuhn denomina ciencia normal. La ciencia normal articulará y desarrollará el paradigma en su intento por explicar y acomodar el comportamiento de algunos aspectos importantes del mundo real, tal y como se revelan a través de los resultados de los experimentos bajo la óptica de una determinada teoría, quizás también de un programa científico de investigación,
Al hacerlo, experimentarán inevitablemente dificultades y se encontrarán con aparentes falsaciones. Si las dificultades de este tipo no logran superarse, se iniciará un estado de crisis. Pero la crisis se resuelve cuando surge un paradigma completamente nuevo, que va ganando paulatinamente más adeptos en el seno de una comunidad de científicos, hasta que finalmente se abandona el paradigma original acosado por problemas de apariencia irresoluble. Por esto, las reflexiones de algunos filósofos de la ciencia fueron independientes de la teoría de Thomas Kuhn, y la de muchos otros resultan críticas, pero pueden ser encuadradas sin dificultad dentro del debate subsistido por la filosofía de Kuhn. Por esto hay que constar la centralidad de las nociones kuhnianas para los investigadores empeñados en perfilar una historia veraz de la psicología. El uso de noción del paradigma ha servido para clarificar la compleja historia de esta ciencia. Los principales pilares de la psicología como ciencia fueron la filosofía y la fisiología. Por tanto, el conocimiento de la psicología científica es la acumulación de experiencias e ideas, así como la constante búsqueda de nuevas respuestas a la complejidad de esta. Este periodo se caracteriza por la creación de escuelas o sistemas, cada uno de ellas con su propio nombre, asunto de investigación, personajes y también con su propio método. Siguiendo a Caparrós, suele aceptarse como primer paradigma en la historia de la psicología científica al estructuralismo, que es el sistema teórico diseñado por Wundt durante el último tercio del siglo XX y que fue culminado por Titchener. Este trata de analizar la suma total de la experiencia desde el nacimiento hasta la vida adulta. Dentro de esta experiencia están los componentes simples, los cuales se relacionan entre sí para formar una experiencia compleja. Como ya se había mencionado, nociones como las de conciencia o introspección formaban parte de lo que son los compromisos ontológicos y metodológicos del estructuralismo. Y también, como ya lo había mencionado Antonio Caparrós, esto resultó un callejón sin salida. ¿Por qué? Porque tenían bastantes deficiencias, tales como contradicciones en los resultados experimentales de los diferentes laboratorios, insuficiencias metodológicas y expectativas excesivas en torno a las posibilidades de la introspección, etc. En la segunda década del siglo XX, el estructuralismo se vio sustituido por una nueva forma dominante de entender a la psicología, que fue el conductismo. Este se basa en la observación de la conducta o el comportamiento del ser que se estudia, y que explica el mismo como un conjunto de relaciones entre estímulos y respuestas. Los rasgos paradigmáticos del conductismo muestran una radical novedad en comparación al anterior. Entre ellos están la negación de todo valor a la conciencia, como resultado de la dirección de la conducta humana, la negación de todo valor metodológico a la introspección, la adopción del atomismo, donde las conductas complejas no son más que la suma de las conductas más simples. El externalismo, en donde solo sería objeto de atención científica los estímulos exteriores al sujeto y los resultados que son detectados por un observador en tercera persona. El periferismo, donde se niega el protagonismo del sistema nervioso central en el control de la conducta, de manera que su estudio carece de interés psicológico. Y por último tenemos lo que es el positivismo, donde considera que el único medio de conocimiento es la experiencia comprobada o verificada por los sentidos. El conductismo es la nueva forma dominante de entender la psicología. Con el paso del tiempo, el conductismo ha ido evolucionando desde las teorías iniciales de Watson hasta las teorías neoconductistas. Es aquí donde entra el paradigma del cognitivismo, que se
se centra en la recuperación de la mente, pero explicar con más precisión los rasgos de ese paradigma nos resulta un tanto imposible. Es más, hoy en día existe la duda de que si todo lo que hemos denominado cognitivismo se debe centrar en un único paradigma científico o en una aparente unidad, pero de paradigmas distintos que coexisten entre sí. A lo largo del tiempo se presentaron varias teorías que, pese a su valor, no llegaron a reunir el consenso para convertirse en paradigmas, como el funcionalismo de Jane. Existen también otras teorías que no encajan en el esquema de paradigmas, pero que sí han dado aportaciones, como por ejemplo el caso de las teorías de la personalidad de Caparrós. Este panorama complejo de una historia plantea una visión importante a la hora de valorar a la psicología como una ciencia natural, dado que las ciencias han conseguido, según el modelo explicativo de Kuhn, un concepto en torno a un paradigma. Ahora de aceptarse que la psicología está en un periodo preparadigmático de su constitución como ciencia. Kuhn responde afirmativamente a esta pregunta, y esta postura ha sido defendida por algunos importantes historiadores de la psicología. La ciencia, practicada por una comunidad científica madura, puede determinarse en gran medida y con relativa facilidad a través de la inspección de los paradigmas que la conforman. Al tratar un paradigma, el científico intenta hacer encuadrar la naturaleza dentro de los moldes que el paradigma impone. Esto posibilita el desarrollo del conocimiento dentro de la actividad científica normal, y su fundamento se basa en la determinación del hecho significativo, el acoplamiento de los hechos con la teoría y la articulación de la teoría. Por lo tanto, ese paso de un paradigma a otro no se da de manera gradual, son verdaderas revoluciones las que ocurren en esta transición. En tiempos de revolución, el científico de la ciencia normal debe readecuar su percepción. De esta forma, la nueva ciencia debe redefinirse. Al cambiar los problemas, cambian las normas. Así, la tradición científica normal que surge de una revolución científica es no solo incompatible, sino a menudo también realmente incomparable con las de antes.